Más sobre el Papa Francisco. Estos momentos nos vamos a comunicar con el ex asistente de su santidad. Nos referimos a Federico Valls, quien recordará los momentos que pasó junto al Santo Padre. Buenas tardes, Federico. Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes, ¿cómo están? Bien, Federico, bueno, tuve la oportunidad de conocerte en diciembre del 2017 en un viaje que hice a Buenos Aires, Argentina, ¿no? Previo a la visita que tuvo en enero el Santo Padre aquí en Lima, Perú, precisamente. Tú me compartiste muchas anécdotas porque lo conociste muy de cerca, trabajaste con él. Eras el encargado de prensa, de comunicaciones, cuando él era obispo. Yo fui exactamente el encargado de prensa desde principios del 2007 hasta marzo del 2013, que, que me dijo nos vemos a la vuelta y lo terminaron eligiendo papa, ¿no? Y después, a lo largo de estos años, una bendición, la verdad que haber podido continuar ese vínculo, esa relación de afecto, con el Padre. ¿Cuántas veces luego de que él asumió ya el cargo de papa, de sumo pontífice, pudiste comunicarte con él o verlo en persona? La verdad que pude estar con él muchas veces a lo largo de estos años, ya sea por algún viaje de trabajo o circunstancialmente estar en Roma y teníamos un trato asiduo. Nos escribíamos con frecuencia, saludándonos para algunas fechas particulares, para saber cómo estaba. La verdad que a lo largo de los años eh, no perdimos el contacto y la última vez que lo pude ver fue en familia, en agosto del año pasado. Nos recibió a todos muy temprano, un miércoles por la mañana, a las 7:30 de la mañana, previo a la audiencia general. Y con mucha generosidad nos dedicó eh, muchísimo tiempo. La verdad que este, se tomó el momento para conversar con cada uno, para saber cómo estábamos, cómo le iba a los niños en el colegio, eh, cómo estaba el trabajo, Buenos Aires, gente que conocíamos en común. Eh, Así que bueno, la verdad que fue un gran regalo de la vida poder seguir compartiendo con él estos años. Si bien es cierto, él en calidad de papa, de sumo pontífice, no pudo visitar Argentina, Buenos Aires. ¿Nos quieres decir entonces de que él siempre estuvo al tanto de lo que ocurría en su país natal y sobre todo el entorno que conocía? Sí, absolutamente, a pesar de que no pudo visitar el país, pero él estaba al tanto, preguntaba siempre por personas en común, sacerdotes, festividades o cuestiones que pasaban en ese momento en que nos reuníamos, pero no solo conmigo, sino también con otras personas. Hacía lo mismo, así que él seguía de cerca eh, lo que pasaba acá en la Argentina. Él llevó a la Argentina en su corazón, por más que no pudo venir, pero siempre estuvo cerca, siempre lo llevó en el corazón. Eh, Uno cuando iba le llevaba sus alfajores o algún otro dulce típico argentino también. Y bueno, siempre estuvo, ¿no? Así que tenemos que estar contentos por eso también. Algo que caracterizó al Papa Francisco fue su amor, su pasión por el fútbol. Seguramente en estas conversaciones que tuviste con él, te hablaba de la selección argentina cuando logra la Copa América de la mano de Messi y luego el Campeonato del Mundo. Sí, hubo festejos, celebración, alegría. Él se quería imaginar cómo se estaba festejando acá, ¿no? Eh, Decía, bueno, me imagino cómo están ustedes festejando, cómo se está viviendo. También cuando lo visitamos en agosto habló de fútbol con mis hijos. Eh, bueno, nosotros somos hinchas de River, con lo cual no compartimos el equipo, pero, pero así que hablando de River, de San Lorenzo, en qué posición juegan los chicos, cómo jugaba él al fútbol, la verdad que sí.
siempre el deporte está, de alguna forma u otra, está presente en las charlas con él. Ahora, de la época en que tú trabajaste muy de cerca con él, siendo su jefe de prensa, cuando él era obispo, a la fecha en que él se desempeñó ya como papa, ¿qué cambio notaste en él? Algunos consideraban que por su estado de salud, cuando él asumió eh, el cargo de papa, de representante de Ujú. la Iglesia Católica a nivel mundial, el mismo Papa dijo que no pensó durar tantos años, ¿no? Incluso llegó a Mm. dudar quizás en algún momento de recibir este encargo, ¿no? No se veía tan optimista en cuántos años podía durar, sin embargo ha sorprendido a muchos. Totalmente, cuando él asume, eh, ya tenía 76 años, había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires, eh, estaba, digamos así, eh, al final de su vida laboral, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eh, pero sin embargo, en esa elección él acepta y nos dio 12 años de un gran pontificado en donde la verdad que siguió siendo el mismo. Es el mismo Francisco, es el padre Jorge con el que trabajábamos acá en Buenos Aires, que conocíamos. Es el, fue el mismo, pero lo vimos de blanco. Y si yo te tuviera que decir en qué cambió, eh, te diría que me siguió sorprendiendo cada día esa alegría que transmitía, ¿no? Eh, esa felicidad, su sonrisa, esa alegría, esa fuerza de voluntad. Yo pensaba hoy, pensar con 88 años, ayer. Primero que se recuperó de 40 días de internación y después salió adelante, participó de la Semana Santa, ayer dio la bendición, se encontró con los fieles. La verdad que una fuerza de voluntad extraordinaria. A ver si nos podrías compartir una de las anécdotas, porque sabemos que el Papa Francisco tenía un buen sentido del humor y te hacía varias bromas a ti, ¿no? Y a todas las personas cercanas. Sí, sí, la verdad que él tenía un gran sentido del humor, este, y a veces también una fina ironía, que te hacía mucho más llevadero el trabajo. Eh, la última que vivimos juntos fue en agosto, cuando nos estamos acercando con mi familia a su despacho, donde él estaba en la puerta esperándonos, eh, y viendo cómo nos acercábamos. El- la comitiva familiar estaba encabezada por uno de mis hijos, el tercero, que tiene 9 años, y cuando él apenas lo vio, ya desde lejos le abrió los brazos, se agarró la cabeza, lo miró y le dijo: "Vos tenés una cara de pícaro y atorrante que no podés disimular". Y soltó la carcajada. Mi hijo de 9 también se empezó a reír y dijo: "Vení, vení, dame un abrazo, vení, abracémonos, y sentate al lado mío". Y él tenía esas cosas, ¿no? De, esa impronta de romper el hielo, de no hacerte sentir que estabas frente al Papa, ¿no? Sino al contrario, estabas frente a alguien cercano, que te escuchaba, que te recibía, eh, pero él tenía esas salidas. En estas conversaciones que tú tuviste con él en los últimos años, dentro de Ujú. su ejercicio como papa, qué crees tú o qué te daba a entender él? ¿Qué temas eran los que más le preocupaban? Bueno, había varios temas. Eh, Creo que en primer lugar le preocupaba que la iglesia se quedara encerrada en sí misma y no saliera. Por eso siempre insistió en una iglesia en salida, salir a buscar, salir al encuentro, salir a caminar. Él prefería, como alguna vez dijo, prefiere una iglesia golpeada por salir, y no que esté sana por quedarse encerrada. Pero iglesia en el sentido, este, más amplio, ¿no? Involucrándonos a todos los laicos, no hablando solo de la jerarquía o de los obispos, de los consagrados. Le preocupaba entonces que no hubiera una iglesia en salida. Le preocupaba, la situación que vivían los distintos grupos, como los
los migrantes, las madres solteras, los niños, los ancianos eh, considerados descarte, eh, las víctimas de la guerra, ¿no? Todas estas personas que sufren en los distintos conflictos alrededor del mundo, los excluidos, los divorciados, los que tenían otra orientación sexual. Bueno, justamente eh, para todos esos, el Papa estaba preocupado de que no sintieran el amor de Dios. Su preocupación era, lleguemos, hagámoslo sentir parte de esta iglesia. No los hagamos de que no los hagamos sentir de que no forman parte. Eh, y por último, un tercer punto. eh, yo creo que su preocupación también estuvo puesta en que estas reformas no, o estas propuestas no pararan, que no se estancaran, sino que al contrario, que continúen, ¿no? Y, y por eso también parte del colegio, gran parte del colegio de cardenales que tiene que elegir a su sucesor, fueron elegidos por él y viniendo de distintos países, procedencias, pensamientos, justamente para mostrar esta diversidad de la iglesia frente a estos temas. Muchas gracias, Federico Valls, por habernos dado todo este mensaje, tú que conociste tan de cerca al Papa Francisco, su preocupación, ¿no? Sobre todo porque perdure todo este mensaje de llegar a las personas que se sienten excluidas a veces, los más necesitados, los más vulnerables. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Totalmente, gracias por el reencuentro, un placer. Un placer. Bien, y de esta manera nosotros llegamos al momento